Buenas tardes, señor Mariano La Rosa, ¿cómo está? Pero muy bien, ¿y usted? Buenas tardes. Queríamos preguntarle sobre el origen y la ubicación de su tribu. Bueno, yo soy Mariano de pronunciamiento, departamento Uruguay. Soy descendiente de charrúas. Los charrúas es un pueblo pámpido que cruzó las márgenes del río Paraná entre 3.500 y 5.000 años aproximadamente. Al llegar a estas tierras fue como haber llegado a la tierra prometida para los charrúas, ya sea por todos los recursos naturales que había acá y que escaseaban en la zona de la Pampa y la Patagonia, donde por tiempos inmemorables anduvieron vagando. Los charrúas, un pueblo nómade, cazadores, recolectores, y al llegar a estas tierras se encontraron con otros pueblos que ya había, por ejemplo los arachanes o el pueblo Jaingan, y también del lado del río Uruguay. Del otro lado, en la República, lo que es hoy la República Oriental del Uruguay, había otro pueblo que era un pueblo muy avanzado, que eran los llamados constructores de cerrito. Los charrúas convivieron 1000 años más o menos en paz con este pueblo, y este pueblo desapareció después porque se unió a la raza charrúa, se fundió. Es más, hicieron un análisis de ADN a un swag llamaban los charrúas los jefes. Y bueno, le hicieron un análisis de ADN a un swag que se llamaba Baimaca Perú, y le dio que eran familiares de un esqueleto hallado en los cerritos. O sea que era un descendiente de ese pueblo. Los charrúas eran los herederos de los constructores de cerritos. Cuénteme un poco sobre la economía de su tribu. Como los charrúas eran cazadores, recolectores, se dedicaban a la caza, también complementaban la caza con la pesca, recolectaban frutos, miel, toda esa clase de cosas. La organización social que tenían. Ellos vivían en grupos así, que había entre 30 y 40 familias aproximadamente. Tenían un jefe que, como ya dije, le llamaban Swag al jefe. También había en la comunidad como una especie de hechicero, curandero. Practicaban la poligamia. O sea, eran muy libres. Por ejemplo, algunos practicaban la poligamia, no tenían una sola mujer. Por ejemplo, si la mujer se enteraba que el marido le era infiel, lo dejaba automáticamente. Había como una especie de dualidad, se respetaba la decisión de la mujer como la del hombre. Había mucha libertad en ese tema. Y un poco la cosmovisión, ellos qué creencias tenían. Bueno, los charrúas adoraban a la luna. Ellos creían que la luna tenía dos ciclos, uno masculino y uno femenino. Cuando la luna estaba llena, ellos la llamaban Gidaí Mar, esa era la energía femenina de la luna. Y cuando la luna estaba negra, estaba oscura, le llamaban Sobá, esa era la energía masculina de la luna. Cada vez que nacía un charrúa, a la primera luna llena, le ofrendaban el bebé a Gidaí para que lo cuide durante toda la vida. Y en esa ceremonia, si pasaba algo, por ejemplo se presentaba un determinado animal, algo de eso determinaba el nombre de la criatura. Y un poco la causa de la separación que tuvo esta cultura. Y la llegada del hombre blanco, sin duda. La llegada del hombre blanco, si bien los charrúas resistieron a los españoles nunca, jamás los vencieron los charrúas. Los charrúas, o sea, lo han vencido en batalla, pero nunca lo han podido destruir. Y también los gobiernos criollos, tanto el gobierno uruguayo como el gobierno argentino. Cuénteme un poco más sobre su propia historia personal. Historia personal, bueno, yo soy charrúa de parte de mi padre. Mi abuela paterna y mi abuelo paterno, los dos tenían sangre charrúa. Siempre fueron gente de monte. Mi abuela era de
oriunda de Barú. Y mi abuelo, nosotros muchos años creímos que mi abuelo era oriental, pero no, hace poquito descubrimos que nació cerca de Villa Elisa y toda la vida vivió en los montes. Hasta mi papá y mi tío nacieron en las costas del río Gualeguaychú. Siempre gente del monte y mi abuelo, no, mi bisabuelo sí era oriental. Y mi bisabuelo y mi abuelo cruzaban el río Uruguay a caballo por un lugar que está cerca de Concordia, que ahora ya está tapado por el agua, por la represa Salto Grande, que se llama Salto Chico. Por ahí cruzaban a caballo. Y era muy conocido esto acá, hasta un cantor acá de mi pueblo le hizo una canción a mi abuelo contando de cómo cruzaba a caballo con mi padre. Y hace poquito un tío mío vino de Buenos Aires y también me confirmó que sí, que era cierto, que mi abuelo cruzaba con el padre a caballo, y no solamente me dijo que cruzaban ahí al lado de Concordia, sino que también en la zona de Colón por ahí cruzaban a menudo. La verdad no sabemos a qué cruzaban, posiblemente a visitar familiares o esa clase de cosas. Por ejemplo, mi abuelo cuando vino del monte, que se vino acá a pronunciamiento, hizo su ranchito abajo de un ombú. Después, con el tiempo, uno estuvo en contacto con otros descendientes de charrúa y nos enteramos que el ombú era un árbol sagrado para los charrúas. Los charrúas lo llamaban lajau al ombú. Y en ese árbol los charrúas pensaban que iban las almas de los fallecidos, de los inchalá. Inchalá significa hermano, que iban a los ombú a descansar. Y si ustedes prestan atención, en Victoria, en el Cerro de la Matanza, donde en el año 1750 hubo un enfrentamiento entre fuerzas del gobernador de Buenos Aires, Santa Fe, Vera Mujica creo que se llamaba así, en el año 1750 por ahí, una gran matanza de charrúa. Ahí al lado hay un bosque artificial de charrúa, de ombú, que lo plantaron los sobrevivientes de esa matanza en memoria de los caídos. Y eso son cosas que se van transmitiendo en forma oral entre los descendientes. Y un poco el lenguaje que me habías estado comentando antes de empezar la entrevista, las palabras que fuiste recolectando vos a través de tus contactos. Sí, algunas palabras las fui recolectando así a través de estar en contacto con descendientes de charrúa, y otras leyendo un poco. No se conocen muchas palabras, yo calculo que, no sé, deben ser capaz un poquito más de 100 o 100, más de eso no debe haber. Una por ese lado, y otra también leyendo una recolección de palabras charrúa que hizo un doctor uruguayo llamado Vilar de Bo. Él recolectó aproximadamente 60 palabras. Y sí, más o menos, sí, debe haber como 100 palabras, más de eso no debe haber. Era un idioma cultural, duro. Y bueno, cuénteme un poco sobre la actualidad, la comunidad que tiene hoy día los descendientes charrúas, las conversaciones entre ustedes, si se hablan o no, cómo es más o menos. Bueno, en mi caso yo no pertenezco a ninguna comunidad, porque, o sea, en mi familia al único que le interesa más o menos este tema es a mí nomás, viste, por ejemplo a mis primos, y eso no les importa mucho. Y estoy medio en solitario, viste, yo y mis hijos, siempre tratando de rescatar un poco las raíces nuestras, tanto el idioma, las costumbres. Y en la actualidad acá en Entre Ríos hay, según tengo entendido yo, hay 6 comunidades charrúas. Está la comunidad de Colón, que se llama El Jau. El Jau significa ombú en lengua charrúa. Está la comunidad de Concordia, la de Federal, la de Maciá, el pueblo Yaguar de Villaguay y la de Paraná. Son 6 comunidades. Y yo tengo contacto con muchos integrantes de esas comunidades, tanto acá como las de Entre Ríos como las del Uruguay. En el Uruguay hay también comunidades charrúas. Y uno entrando en contacto con ellos, algunos los conozco personalmente, otros por medio del Facebook, por las redes sociales, con algunos hablo por teléfono, ¿viste? Uno va rescatando cosas, por ejemplo, palabras, costumbres. Aunque uno ya las costumbres ya como que ya las tiene de chiquito. Por ejemplo, ir al campo, recolectar yuyo, saber para qué sirven ciertas hierbas.
de las hierbas curativas, claro. Y de a poquito, viste, vamos reconstruyendo lo que fue nuestra cultura. Porque muchos piensan que acá en Entre Ríos no hay indios. Y eso es un error. Como que nos quieren invisibilizar. Y uno por ahí, viste, va a la calle y ve a la gente que tiene claros rasgos indígenas. O sea, claro, viste, indio es una palabra mal usada. Es como una palabra que usaron mal los españoles al venir acá y pensar que habían llegado a las Indias y nada que ver. Nosotros somos originarios. ¿Y tienen algún saludo, así, palabras que puedan llegar a decirse entre ustedes cuando están frente a frente? Sí, hay varios saludos. Por ejemplo, Jalaná, Inshallah es un saludo. Jalaná significa alegría, Inshallah, hermano. Por ejemplo, la otra vez estuve en contacto con una mujer del Uruguay y me enseñó que cuando los abuelos de ella se encontraban con otros charrúas, los saludaban de esta forma: ponían la mano en el pecho de la persona que iban a saludar y le decían War Ektian Kaj, que significa mi mano en tu corazón o en tu interior. Y también estuve en contacto con otro charrúa acá de Entre Ríos que me enseñó también una especie de saludo, grito de guerra, que es Jalana, Jalana, Bilú, Inshallah, Charrúa, Joanishi, Pascuadé, Dik, Hashindau, Etiak, Udimar, que significa mi ser se alegra al ver tu ser, bello hermano charrúa. Levántate, levántate, en memoria, verdad y libertad. Sino también Pascuadé, Inshallah, levántate, hermano. Esos son uno de los saludos. Paroj. Bueno, yo creo que hoy en día, tanto acá en Entre Ríos como en el Uruguay, como lo que fue todo el territorio ancestral charrúa, que fue Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay, el sur de Brasil, una parte de Corrientes, el este de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, yo creo que hay una gran diferencia, como que se reivindica más algunos, viste, hablan muchos del charrúa, pero del pasado, que eran grandes guerreros y eso, pero se olvidan del charrúa del presente, como que te buscan a invisibilizar a lo que es el charrúa hoy en día. No te reconocen, no te reconocen como charrúa, mucha gente no te reconoce. Por ahí, cuando se juntan las comunidades, por ejemplo en el Uruguay hay mucho racismo, que se juntan las comunidades charrúas, que se ponen el quillapí, que era como una especie de manta de cuero, se ponen vinchas con plumas, se burlan y dicen que no son descendientes, que ni siquiera son charrúas. Hay mucho racismo, creo. Y acá también hay mucho racismo. Vos decís que sos charrúa y se te ríen, capaz dicen, nada, ¿qué vas a hacer indio vos? Y mirá cómo andás, estás vestido a la moda occidental. Capaz piensan que, no sé, que para ser charrúa tenés que andar desnudo o algo de eso, vivir a los montes, pero eso es algo muy hipócrita, creo, porque yo creo que todos los gobiernos que han pasado se han encargado de eso, viste, de cazar y occidentalizar al indio, al nativo, y después te vienen a pedir que viva de la forma salvaje. Es algo totalmente hipócrita, me parece. Y desde el lado del Estado, ¿hay organizaciones así que luchen por los derechos de los pueblos originarios o...? No del Estado propiamente dicho, sino, viste, de forma independiente. Sí, acá en Argentina hay, en el Uruguay también está el CONACHA, que es el Consejo de la Nación Charrúa. Acá hasta sé que han viajado hasta la ONU, o a encuentros que hay a lo largo de toda América, han viajado. Sí, se está haciendo mucho, la lucha siempre continúa y cada vez es más fuerte. El grito de la Nación Charrúa es más fuerte. Yo creo que tanto los charrúas como del Uruguay como de acá de Entre Ríos no nos consideramos ni uruguayos ni argentinos, somos charrúas. Estamos todos unidos, nada nos separa. El Uruguay no nos separa, siempre nos unió, creo. Los charrúas varones, cuando llegaban a la adultez, se perforaban en el labio un trozo de madera o un hueso que llamaban tembetá. Después, con la llegada del europeo, se empezaron a meter
pedazos de hierro o de lata. Cuando las niñas charrúas llegaban a la adolescencia y empezaban a menstruar, le hacían 3 líneas azules horizontales en el rostro. Eso era un símbolo de que iban llegando a la edad adulta, que se convertían en mujeres. Los charrúas también consideraban sagrado al algarrobo, comían de sus frutos y también de sus hojas y sus cáscaras y también de la savia de su árbol, un árbol medicinal, lo ocupaban mucho. Los charrúas llamaban a la constelación de Orión o a las 3 Marías la Ay de Ti, que así llamaban a la boleadora de 3 bolas. Los charrúas, al igual que la mayoría de los pueblos nativos de este continente, no se sentían dueños de la tierra, sino que se sentían que eran parte de la tierra, que la tierra era la dueña de ellos. En el año 1516, cuando llegó por primera vez a estos lados, al Paranaguazú, como los charrúas llamaban al Río de la Plata, cuando llegaron los españoles, cuando llegó Díaz de Solís, dicen que los que le avisaron a los charrúas de la presencia europea en estas tierras fueron los ñandú, los verás, como llamaban los charrúas a este animal. Dicen que los ñandú corrían aldea por aldea avisándole de la presencia europea y que se iban muriendo en el trayecto de cansancio, y que las almas de los ñandú que caían se elevaron y formaron la Cruz del Sur, que los charrúas llamaban Atit Verá, o sea, pata de ñandú, porque la Cruz del Sur es igualita a la pisada que dejan los ñandú, los verá en la tierra, y los charrúas se sentían protegidos por esa constelación. Hay una leyenda charrúa que dice que los jóvenes, para convertirse en chamanes, tenían que ir a una laguna y encontrarse con un tero azul. Y un día un joven de una comunidad charrúa que se quería convertir en chamán salió en busca del tero azul. Fue a una laguna y estuvo muchos días, pero no pudo verlo al tero azul. Entonces se puso muy triste porque no se iba a convertir en chamán. Volvió a la aldea muy triste y le contó a los ancianos que no había podido encontrar el tero azul, que no iba a poder ser chamán. Y los ancianos se alegraron mucho porque le dijeron que había aprendido una lección muy grande, que había aprendido la lección de la honestidad, de ser honesto, de decir la verdad, y eso era muy importante, y se convirtió en chamán. Cada vez que una mujer charrúa perdía a su marido, se cortaba un dedo de la mano. También los varones charrúas, cuando perdían a un ser querido, se incrustaban pedazos de hueso o pedazos de vara de árboles en los brazos hasta el hueso. Era una forma de duelo que tenían. Las mujeres charrúas eran las encargadas de construir la toldería y también fabricaban las puntas de la flecha junto con los niños. En cambio los varones charrúas, los mayores, eran guerreros, se dedicaban únicamente a la guerra y a la caza de animales. Charrúa fue un nombre que fue dado por los españoles en realidad, porque los españoles, al llegar por primera vez a estas tierras, vieron a los guerreros charrúas con el rostro pintado, y eso les recordó a una máscara que usaban en Galicia, que esa máscara la llamaban charrúa, por eso empezaron a llamarlos charrúa, pero en realidad los charrúas entre ellos se llamaban chonic, que es una voz tehuelche que significa nosotros los hombres. Y bueno, para ir finalizando, ¿alguna reflexión que quieras dar a los que estén escuchando esta entrevista? ¿Algunas palabras? ¿Algo sobre tu pueblo? Y no, nosotros fuimos y somos un pueblo de guerreros y siempre la lucha que se inició hace siglos todavía continúa y la vamos a seguir adelante porque no nos vamos a rendir nunca. Somos charrúas, somos guerreros, nuestra parte de nuestro ser es luchar. Ahora estamos luchando por nuestras creencias, por nuestras raíces, por recuperar nuestro idioma,
y lo estamos logrando. Yo creo que cada vez es más fuerte lo que estamos logrando todos. Tanto ahora gracias a las redes sociales nos hemos podido comunicar, pero con muchos inshallah de otros lugares y cada vez más fuerte. Cada vez son más cosas las que vamos recuperando y cada vez más sólido la nación charrúa, la Onca Yusmar, como le llamamos nosotros a la nación charrúa, cada vez más fuerte. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu tiempo, Mariano. No, gracias a vos, Franco. Gracias, de corazón.